Correcto. Muy bien, vamos a iniciar ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Maravilloso es tener oportunidad cada mañana, como ustedes lo hacen, de orar, de buscar el rostro del Señor, reconociendo que, como Jesús lo dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Así que es unidos a Él que podríamos nosotros lograr todo lo que Él quiere que logremos y algún día poder estar en su presencia, ¿verdad? Voy a orar yo también ahora. Necesito hacerlo para poder estar seguro que sea Él el que nos va a guiar en esta semana de reflexiones. Vamos a orar. Gracias, Dios bueno, por los cuidados amorosos que nos das a diario, por la bendición de iniciar un día como lo iniciamos hoy, buscándote y pidiéndole a usted que tome el control de nuestra vida, que usted lleve la agenda y que las diferentes actividades que vamos a realizar sean guiadas, dirigidas por usted para provecho nuestro, pero también para beneficio de otros, nuestras familias, nuestros amigos, vecinos y todas las personas con las cuales nos relacionamos, porque nosotros no nos pertenecemos, ya nosotros fuimos comprados por precio. Jesús nos compró y ahora no nos pertenecemos, sino que somos suyos y a Él debemos dar el servicio y también la gloria y la alabanza por todo lo que hacemos. Bendícenos en esta mañana y durante la semana. Permítenos tener una experiencia linda al reflexionar en tu palabra todos estos días, porque te lo pido humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vieran que cuando uno tiene oportunidades como esta, y a mí me gusta ajustarme al tiempo porque creo que tampoco es necesario extenderse mucho para decir lo que hay que decir. Entonces, en estos minutos, creo que debemos de como lograr to- tomar la esencia de algo que pueda ser de mucha bendición. Entonces, voy a dedicarme esta semana a hablar acerca de la experiencia personal de la oración, pero de la oración que Dios quiere. Es interesante que nosotros, los hijos de Dios, queremos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, pero necesitaríamos saber cómo Dios quiere que la hagamos, cómo Dios quiere que oremos, por ejemplo, cómo Dios quiere que oremos, porque en una ocasión anterior, creo que fue con ustedes, ya hablaba de diferentes formas de oración. Recuerdan que hablé de la oración, de cómo intensificar y cómo vivir, cómo tener una oración personal que se disfrute y qué diferentes formas hay de orar. Ahora voy a hablar del poder de la oración de la madrugada. Vean, escuchen lo que estamos diciendo. El poder de la oración de madrugada. ¿Por qué? Porque a veces uno puede practicar la oración y es bueno, pero la pregunta es, ¿y cómo Dios quiere que yo ore? Yo me he encontrado con Marcos 1:35, hermanos. Marcos 1:35 dice que Jesús se levantaba aún oscuro, dice el texto, se iba a un lugar desierto y allí oraba. No, noten qué interesante. Jesús tenía una práctica que debemos de aprender y si logramos practicarla, encontraremos el secreto del éxito de la vida de Jesús. Tendríamos entonces que entender que estamos aprendiendo, eh, la vida devocional de Jesús.
¿Y cómo era? Bueno, es el texto de Marcos 1:35 nos ayuda a entender cómo era el devocional de Jesús, cómo era su práctica. Y recuerden que Jesús venció no porque era Dios. Eso que tiene que quedar muy claro. Jesús no venció porque era Dios. Jesús no venció al diablo, a la tentación, porque era Dios. No, sino que él venció por esa vida de comunión con el Padre. Y es ahí donde nosotros debemos de copiar, por decirlo así, el modelo que Jesús nos presenta, la vida devocional de Jesús. Entonces, era una vida de comunión íntima cuyo principio, o sea, cuyo modelo era orar de madrugada. Esa oración de madrugada, hermanos, no, o sea, no hay cómo explicar el poder que tiene la persona que sacrifica un poquito sueño en la mañana y se presenta delante de Dios. Jesús lo hacía, según Marcos 1:35, cuando el sol no había salido, dice, siendo aún muy oscuro. Y se levantó, dice, siendo aún muy oscuro, se iba a un lugar desierto y allí oraba. Note que son tres elementos los que se mencionan ahí. Antes de que el sol salga, a un lugar desierto, ahí lo que está diciendo es, no interrupciones, ninguna otra cosa debe estar ahí presente que te distraiga. Eso significa el hecho de que él buscaba un lugar desierto. Cuando dice eso es como que no había gente, no habían ruidos de máquinas, de motores. Qué difícil dirá que, pastor, yo me levanto a las 3 y ya a esa hora está. Si viviera delante de una carretera, es demasiado el ruido. Sin embargo, hermanos, siempre para el que quiere hacer esto así, buscar que nada distraiga, siempre Dios le va a ayudar a encontrar ese momento idóneo, perfecto, para entrar a la presencia del Señor y no permitir que nada lo interrumpa. Pero básicamente eso es lo que quiero hoy dejar claro. Nosotros para orar y para tener una vida de comunión muy cercana al Señor necesitamos tener tiempos donde ya no, a ver, donde no hay nada. Por ejemplo, las mamás que tienen niños pequeños, durante el día es muy probable que el niño difícilmente te va a dejar orar. Una vez que se despierta, el día entero usted va a tener que estar atendiendo a un niño. Entonces vas a necesitar apartar un tiempo verdaderamente, ¿verdad? Sin distracciones, sin ruido, sin trabajos, sin trajines, para poder verdaderamente entrar a la presencia de Dios. Por eso creo con toda sinceridad que eso de levantarse a orar y buscar el rostro del Señor requerirá una disciplina. Uno a veces cree que cuando uno se enamora de Jesús, que es lo más lindo que le puede pasar a uno, de forma automática, a partir de ahí usted va a querer orar y va a querer leer la Biblia y usted se va a gozar en ir a la iglesia. Pues le tengo que decir que no siempre es así. Nosotros todavía estamos aquí en este mundo y la carne, por eso Jesús dijo, recuerdan, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, esa es nuestra nuestra distractora de, de querer entrar en la presencia del Señor. Creo honestamente, hermanos, que necesitamos entender eso. Yo quiero ver un versículo aquí donde el profeta Isaías, en el capítulo número 26, hablando de esta experiencia maravillosa de encontrarse con el Señor, y por eso el Señor lo hacía en la madrugada, ¿no? Él dice que él disfruta esa experiencia. Capítulo 26 del libro de Isaías. Vamos a ver al versículo número 9.
Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos, desde el 8. Dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. ¿Qué es lo que anhela el alma? Dice, tu nombre y tu memoria. El alma no se sacia, el alma no se conforma con nada que no sea el nombre de Dios. Miren qué interesante. Y también la memoria, o sea, todo lo que Él ha hecho. El alma quiere estar en eso, gozándose en el nombre de Dios y también en lo que Él ha hecho. Pero ¿cómo lo logra? Versículo número 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. O sea, que el alma siempre va a anhelar estar rozándose, por decirlo de alguna manera, con el Señor. Y el alma anhela eso y quiere hacerlo en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche es donde no hay distractores. Por eso el Salmo dice también que estando en mi lecho medito en la noche, pero entonces además el versículo menciona que el alma va a querer madrugar a buscar, te dice. Con mi alma, verso 9, te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Yo creo que para iniciar esta serie de esta semana, lo que creo que va a quedar muy claro es que si quieres vivir una experiencia de comunión estrecha con el Señor, si quieres gozarte, si quieres ver su mano bendiciendo tu vida en todos los sentidos, vas a necesitar cada madrugada tener un encuentro con el Señor. Eso lo hacía el Señor Jesús y eso lo hacen aquellos que aprendieron que el alma necesita, es que es el alma. El Salmo 63 también lo dice. Vamos a ver si lo leo. El Salmo 63 también. Y yo me he dado cuenta que la Biblia está llena de versículos, pasajes bíblicos, donde habla de la experiencia de aquellos que buscan al Señor de madrugada. Dice el Salmo 63. A ver, creo que puse. Ok, un momentito. Salmo 63. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Cómo vamos a poder ver el poder y la gloria de Dios? Pues el salmista dice que él es buscándole en la madrugada. Porque versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Verso 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Como de meollo y de grosura, o sea, la experiencia de aquel que tiene esa práctica, que busca al Señor, que les decía que no es algo automático, sino que a veces es algo que tiene que ser totalmente intencional, o sea, tienes que procurar hacer ese hábito, clamar a Dios y decir, Señor, yo quiero, mi alma te anhela, yo necesito tener ese momento, esa experiencia gratificante, pero también poderosa de estar en tu presencia. Eso es lo que el Señor desea.
para nosotros, que lo anhelemos, que lo busquemos y que nos levantemos temprano para encontrarnos con Él. Vamos a seguir con esto mañana, hablando un poquito más de los beneficios de la oración personal de madrugada. Que Dios les bendiga y gracias por escucharme. Gracias, pastor. ¿Podrías hacer una cortita oración para cerrar? Correcto. Te agradecemos, Señor, porque usted ha establecido una forma de que nosotros te busquemos y que verdaderamente podamos crecer espiritualmente. Y esta práctica de orar como Jesús lo hacía, necesitamos aprenderla. Ayúdanos, Señor. Despiértanos, como dice Isaías 54. Despertará mi oído mañana tras mañana para que escuche como los sabios. Permítenos vivir una vida que te agrade con sabiduría suya para todos los asuntos que nos competen en el día. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.